79 y leamos del 1 al 4. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más, nos acercamos a tu bendita palabra, sabiendo, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Te rogamos, Señor, que por amor de tu nombre hoy también bendigas tu palabra, prosperes tu palabra en lo que la has enviado, que al meditar en ella, tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Como indicamos al estudiar el Salmo 74, cuando llegamos ahora al Salmo 79, que es contemporáneo del 74, se hace una referencia directa a la toma y destrucción de Jerusalén por mano de los caldeos, y se nos presenta un completo cuadro devastador al que jamás había enfrentado la nación. Las consecuencias del juicio de Dios contra el pecado de un pueblo al que constantemente le mostraba sus misericordias, pero que no aprovechó esas misericordias, no consideró esas misericordias, sino que por el contrario fue un pueblo contumaz, rebelde, como vimos también en el Salmo 78. Tampoco quiso escuchar la voz de Dios para corregir su camino, para enmendar, pero el Dios soberano sigue al control, sigue trayendo aliento a su remanente a través de este salmo que se eleva como una oración a Dios en medio de esta devastación, de esta desolación. Para el tiempo que señala el Salmo 79, solo había quedado el reino de Judá. Acuérdense que el reino se había dividido al norte Israel y al sur Judá. El reino del norte ya había sido destruido, realmente habían sido deportados a Siria, como en el segundo libro de Reyes 18 se puede encontrar, fueron llevados cautivos. Lo que parecía la única luz, el único testimonio en esa época en medio del pueblo, parecía extinguirse. Solo quedaba Judá, pero esa luz se estaba extinguiendo. El panorama de desolación era sumamente grande y no se sabía por cuánto tiempo durarían esas devastaciones. La esperanza de restauración no estaba a la vista. Pero hay un canto, hay una oración que se eleva a Dios en medio de esta gran desolación. El salmista inspirado clama: ¡Oh Dios! Y vamos a considerar lo que expone en este clamor dirigido a Dios. Un clamor en medio de una gran desolación. Lo primero que vemos que el salmista nos plantea, o lo que le dice al Señor, oh Dios, es: estamos invadidos por los enemigos. El salmista no está pretendiendo aquí enterar a Dios de algo que Dios no sabe, de algo que de pronto se ha pasado por alto a Dios. El salmista viene y presenta su causa ante el juez de toda la tierra, ante el Dios del pacto que había prometido ser su Dios y el de su pueblo para siempre, y por eso se apresura a presentar su queja ante Dios mismo, el único que puede y que está dispuesto a socorrer a su pueblo y atender a su pueblo en todo momento. Quiera Dios, hermanos míos, que aprendamos de esto también nosotros, a acudir al Señor en medio de la más devastadora desolación, incluso si nos encontramos, como advertía el salmista, invadidos por los enemigos, sin señal de la presencia de Dios. Vayamos un momentico al Salmo 74
donde se expresa de una manera similar. Pero veamos los versos 3 y 9 del Salmo 74. En el 74 el salmista decía: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Acuérdense que en esa primera etapa Jerusalén fue saqueada, o el templo fue saqueado. Y en el versículo 9 también decía: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Se nos muestra de una manera similar a lo que está experimentándose acá en el Salmo 79. Recordemos que en Jerusalén hubo un sitio por más de un año, fue saqueada la ciudad, el templo también, pero pasados varios años fue quemada la ciudad, fue arrasada con gran ímpetu, como narra el salmista, y vinieron los paganos, gente sin temor de Dios, gente que no conocía a Dios, y profanaron el santo templo de Dios, redujeron a escombros la ciudad del gran rey. Todo lo que se señalaba, lo que se simbolizaba con el templo y con esa ciudad del gran rey, era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero estas señales, estos símbolos habían sido quitados, habían desaparecido. Así que el salmista llega entonces a mostrar, a decirnos a través de este cántico, que el sufrimiento por el cual estaba pasando el pueblo de Dios, antes que nada, era una afrenta contra Dios. No era un mero sufrimiento del creyente por ser creyente, sino una afrenta directa a Dios. Estos paganos no pensaron simplemente en conquistar una nación más como de pronto estaban acostumbrados, sino que ellos pensaban que estaban venciendo a Dios. Con la destrucción del templo pensaban que estaban venciendo al Dios de los judíos, que estaban acabando con ese Dios. Era una injuria al nombre de Dios, a la santidad de Dios. El pueblo invadido era el pueblo que Dios quiso tomar para sí. La tierra que desolaron era la tierra en la cual Dios había querido manifestar su presencia. Era la tierra en la cual Dios había querido hacer notorio su reinado. El templo que ellos profanaron era símbolo de la presencia del Dios vivo y verdadero. Pero ahora estas señales, dice el salmista, fueron derribadas. ¿Abandonó Dios a su pueblo? ¿No volvería Dios a estar con ellos? ¿Han vencido los enemigos a Dios? Sigue diciendo el salmista: estamos bajo muerte. Vayamos al versículo número 2. Dice: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Tan terrible fue el juicio divino que en esta invasión no hubo quien se dedicara siquiera a sepultar la cantidad de muertos que hubo. Los caldeos no lo iban a hacer, y en el pueblo no había quien lo hiciera tampoco. El derramamiento de sangre fue tan grande que nos dice el salmista que era como agua derramada, la sangre alrededor de Jerusalén. ¿Se pueden imaginar un momentico la cantidad de muertos que hubo para que se dé una descripción como esa? Fue impresionante lo que pasó. No fue cualquier cosa. A veces pasamos muy rápido por esa lectura y no consideramos la magnitud. Para completar el cuadro tan aterrador, viene la burla de los vecinos. Las naciones vecinas se burlaban de este pueblo pensando tal vez que había pasado, o que Dios los había dejado, o que Dios los había abandonado, que Dios no estaba con ellos.
pensaban de esa manera. ¿Se pueden ustedes imaginar, hermanos, o pueden llegar a comprender ustedes el dolor, la desolación tan tremenda que nos describe el profeta sagrado? Recordemos que esto fue un juicio terrible de Dios, pero fue un juicio anunciado hacía mucho tiempo por los profetas de Dios que amonestaban al pueblo del Señor generación en generación. Pero esta generación no atendió, no escuchó, y cuando ocurrió por fin el juicio, las generaciones que se habían sucedido se habían caracterizado por algo, y es que todas estas generaciones habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Vayamos al segundo libro de Crónicas y vamos a leer del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y leamos del versículo 16 al 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del verso 16 al 21. Alguien que lo pueda leer, por favor. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. 21. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 60 años fueron cumplidos. La devastación fue total. El cuadro de desolación, de angustia, de profunda tristeza, quizá para nosotros es indescriptible. Fueron invadidos, desolados por los enemigos, y este pueblo realmente estaba en ese momento sin esperanza de restauración a la vista. Por eso el salmista en el versículo 5 clamaba: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu seno? Vieron en la destrucción de la ciudad, en la quema de su santuario, el seno de Dios. Miren, hermano, qué interesante que estas naciones actuaron sin temor de Dios. Pero el salmista está diciendo: es el seno de Dios el que ha hecho eso. Y sabemos que la ira de Dios se ha presentado y por eso ha venido este juicio. Están conscientes de eso, pero claman a Dios: ¿hasta cuándo, oh Dios del pacto? ¿Tu ira se extenderá para siempre? Estaban viviendo una parte de esa ira de Dios. Habíamos leído en este pasaje cómo Dios desde temprano y sin cesar les habló por medio de los profetas, los llamó al arrepentimiento. Pero si ustedes leen en casa todo el capítulo, se darán cuenta que los últimos reyes que hubo fue una seguidilla de gente impía. Se decían pueblo de Dios, pero era gente impía, era gente perversa. Ahora el salmista nos declara que están experimentando la ira de Dios, pero cuestiona si esto los va a destruir, así como el fuego estaba destruyendo lo que pasaba, lo que encontraba a su paso. Una parte del pueblo fue brutalmente asesinada. Otra parte fueron llevados cautivos a Babilonia bajo sentencia de muerte. La ciudad quedó por completo arruinada. ¿Cuánto durará esto?, decía el salmista.
Y sería la pregunta que tendría también el resto del pueblo que estaba vivo en ese momento. ¿Cuánto durará esta situación? ¿Cuánto tiempo veremos alguna señal de restauración? Averigüe cuánto se demoró la construcción del templo. ¿Cuántos años se demoraron? Bueno, primero recogiendo lo que recogió David para la construcción del templo y luego la edificación. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y en cuánto tiempo fue arrasada? ¿En cuánto tiempo fue destruida? ¿Qué esperanza había de eso? ¿Han visto ustedes los escombros que quedan en un terremoto o en un incendio? La desolación que esto trae y la gente que es afectada por esto, ¿cuánto sufre? Ahora imagínense, ese lugar que representaba la presencia de Dios, asolado, quemado, destruido. Pero la ciudad completa, los muros derribados, la ciudad completamente arruinada. Y muchos de ellos habían sido llevados cautivos y estaban bajo sentencia de muerte. Y se preguntaban hasta cuándo durará esta prueba. Así como pronto nosotros podemos decir al Señor también, ¿hasta cuándo, oh Dios del pacto, tendremos que soportar estas pruebas o estas disciplinas? ¿Es un clamor con ansiedad? ¿Es un clamor con asombro? No necesariamente una queja de incredulidad. Es un clamor cuando no hay fuerzas ni esperanzas de ninguna parte. Cuando es más que evidente que solo Dios, en su bondad infinita, si quiere, puede sanarnos. Y no estoy hablando acá de incredulidad, pero el leproso sabía quién era Jesús. Sabía que tenía todo el poder, pero sabía que era soberano. Y por eso le dijo, si quieres, puedes sanarme. Es terrible el juicio de Dios contra el pecado de su pueblo, pero no fue definitivo en ese momento, pudiéramos decir. Este pueblo, a pesar de lo que vivió, no llevó toda la ira de Dios, ni consumió a todo el remanente ese fuego como podía haberlo hecho justamente ante la infamia que la nación como tal cometió contra el santo Dios generación tras generación. La infinita misericordia de Dios tenía preparada la revelación de su justicia, que libra a su pueblo de la ira eterna para perfeccionar a sus hijos, a todos los que esperan en sus promesas. Paz por medio de la reconciliación del gran sacrificio eterno que nos dice hoy, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Dios al salmista por medio de nuestro Señor Jesucristo fue que no estaría airado, que no estaba airado con su pueblo para siempre, sino que proveyó un sustituto que llevara toda la ira de él, que ellos jamás podrían soportar. Y por medio de él solamente, por su pura gracia, no serían consumidos con su celo, sino que serían restaurados a su presencia y comunión. Así que ahora ustedes y yo tenemos esperanza, incluso cuando todo parece desolador, incluso cuando somos disciplinados por causa de nuestros propios pecados. Disciplina que sabemos hace parte del amor de Dios por sus redimidos. En estos tiempos que hay engaños tan grandes a nivel general, vemos a la iglesia profesante en desolación, aunque algunos fabrican cultos que supuestamente atraen la presencia de Dios, pero Dios no está ahí. Vemos que muchas iglesias o la iglesia en general ha perdido la visión del reino y se piensa que ya no se puede hacer nada. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos de juicios por la desobediencia de la iglesia en general, debemos recordar, Dios sigue al control. Él está al control. Y así como el salmista podemos pedir, oh Dios, mira todo esto y actúa. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es una imprecación
contra los enemigos. Versículo 6, versículo 7. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Imprecación contra los enemigos está haciendo el salmista acá. Y da a entender que el pueblo estaba bebiendo la copa de la ira de Dios, pero claman al Señor que Dios les haga justicia, que Dios los defienda de sus enemigos. Y que sean estos, los enemigos de Dios, los que tomen esa copa. Tal como los santos en Apocalipsis 16:1 también claman que Dios les haga justicia. Y esto concuerda con el anuncio de varios profetas. Por ejemplo, el profeta Amós, el profeta Abdías hablaron en contra de las naciones vecinas y hablaron del juicio que Dios traería sobre esas naciones también, sobre las naciones paganas. Habría un juicio de Dios sobre ellos por su maldad. Es un clamor por justicia. En versículo 12 de nuestro Salmo 79 también clama por justicia y dice: devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. El salmista entonces nos habla de manera específica de aquellos que desolaron la ciudad, que tragaron o devoraron al pueblo del Señor. Gente que, si bien fue instrumento en las manos de Dios para traer su juicio, no lo consideraron así. No invocaron a Dios, no tenían conocimiento alguno del Altísimo y procedieron con soberbia contra Dios y contra su pueblo, y contra todo por medio de lo cual Dios se había dado a conocer. Recordemos, el templo era símbolo de la presencia de Dios. Allí Dios se había dado a conocer, allí Dios se había revelado. Pero ellos arrasaron con todo, acabaron con todo. Podemos decir que esta imprecación se mantiene el día de hoy, y nosotros podemos orar de esta manera también contra todos aquellos que no tienen temor de Dios, contra aquellos que quieren destruir el remanente santo, que hacen la guerra contra el verdadero pueblo de Dios, contra su iglesia. El Señor ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es decir, la iglesia derribará las puertas del Hades. Así que clamemos que sean los paganos, que sean los que no conocen a Dios, que sean los que buscan destruir la iglesia de Cristo, que sean todos aquellos los que no proceden al arrepentimiento y fe en el Señor y Salvador, que sean ellos los que beban la copa de la ira de Dios. Orar por nuestros enemigos, no, como se nos enseña en el Sermón del Monte, no implica que no podamos orar imprecatoriamente contra los que se oponen a Dios, contra los que se oponen a la justicia de Dios, contra los que detienen con injusticia la verdad. Y esto por medio de ataques violentos contra la iglesia y su palabra, que es precisamente a través de la cual Dios se ha dado a conocer. Que Dios ejecute su juicio hoy también contra todos aquellos que promueven o imponen esos lineamientos engañosos, perversos que ustedes han escuchado hoy como Agenda 2030 o similares en todo el mundo. Que Dios dé de beber la copa de su ira a todos los que son contumaces y rebeldes, que no invocan a Dios, sino que al contrario, con soberbia se levantan contra Él. Pero el pueblo del Señor diga: oh Dios, ayúdanos. Este es nuestro tercer punto. En medio de la desolación, el salmista clama: oh Dios, ayúdanos. La desolación es grande, el dolor es indescriptible, la esperanza de restauración no se ve, no se percibe con claridad, pero el salmista clama: oh Dios, ayúdanos. Si el salmista podía clamar de esta manera, a pesar de lo que experimentaba el pueblo en ese momento, ¿cuánto más nosotros, hermanos? A quienes nos han alcanzado, como dice la Escritura, los fines del siglo, quienes hemos visto la gracia del Señor en la cruz. Hoy nosotros miramos al pasado y miramos a la cruz,
y miramos a nuestro Salvador, que ha sido nuestra ayuda, nuestro socorro. Miramos a Cristo, quien padeció en nuestro lugar y llevó toda la ira de Dios para que nosotros fuésemos librados por completo de esa desolación. El salmista pedía: oh Dios, ayúdanos con tus misericordias. Leamos el versículo número 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Cuando la maldad se practica de generación en generación, el juicio de Dios es lo único que se puede esperar. Éxodo 25, cuando el Señor está dando el mandamiento de adorarle como es, castigando, señalando la idolatría, Él dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes. Dice: de los que me aborrecen. Generación tras generación aborreciendo a Dios. ¿Qué puede esperar? Esta nación, ¿cuántas generaciones se han levantado? Hemos visto que están aborreciendo a Dios. Y como que cada vez es peor, es más fuerte. ¿Qué se puede esperar? No se puede esperar sino juicio de Dios. Si vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, allí se nos afirma que los reinados inmediatamente anteriores a la destrucción de Jerusalén fueron reinados perversos. Más de 20 años de reinados perversos. A pesar de que había un recuerdo latente de un reinado piadoso como fue el del rey Josías. ¿Se acuerdan que desde chiquito comenzó a reinar teniendo un padre perverso? Pero este hombre se volvió a Dios e implementó grandes reformas en la nación, pero no fueron suficientes. Él promovió una gran reforma, pero no fue suficiente. No perdió el corazón de la gente, no perdió el corazón de la siguiente generación, porque se levantó una generación que nos sirvió a Dios como lo hizo Josías. Y si nos acordamos y miramos un poquito más atrás, el papá de Josías fue nada más y nada menos que Manasés, uno de los más perversos reyes que tuvo Judá. Que Dios también lo castigó, se lo llevaron cautivo, pero allá en su cautividad dice la Biblia que se arrepintió, y cuando se arrepintió, Dios lo hizo volver otra vez a su lugar y nuevamente estuvo en el reino. Vieron misericordia del Señor por arrepentimiento. Dios estaba dispuesto a mostrar esa misericordia, pero luego se suceden todos estos reyes perversos. Lo justo entonces es que toda esa generación que siguió practicando el pecado fuese castigada por ello. Pero el salmista ruega que no se cargue sobre el remanente fiel la culpa de las anteriores generaciones rebeldes, cosa que parecía estarse viviendo. Dios no estaba cobrando a los hijos los pecados de los padres, sino que cada uno estaba siendo enfrentado a las consecuencias de su propio pecado, ya sea individualmente o como nación. Pero el clamor del salmista es que Dios muestre una vez más su gran bondad y que salga al encuentro de ellos con misericordia y no con el juicio que sabe merecen justamente. Y clama por los que aún viven, por los que fueron llevados cautivos pero están sentenciados a muerte. Si consideramos el versículo 12 una vez más, veámoslo. Devuelve a nuestro vecino en su seno 7 cantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Él ruega, el versículo 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte. Definitivamente podemos unirnos al comentario de Barnes en que solo el poder de Dios podía rescatarlos. Ya estaban cautivos, ya los habían llevado
amarrados y estaban sentenciados a muerte. Solo Dios, solo el poder de Dios es el que salva a los pecadores. Solo Dios podía escucharlos y solo Dios podía librarnos de la muerte. Recordemos que esta gran misericordia, hermanos, ya nos ha sido mostrada en Cristo, el único que puede librar nuestras vidas de toda clase de opresión, de toda clase de pecado, de la muerte eterna, si es que hemos sido encontrados por Cristo, si es que hemos sido hallados por Cristo, porque Él ha salido a nuestro encuentro con misericordia y ha respondido esta súplica consignada en este salmo. Y Él dice: Señor, haz esto por tu gloria. El salmista pide que sean perdonados sus pecados, que sean librados de su abatimiento en razón solamente a la gloria de Dios. No había ninguna otra. Leamos versículos 9 y 10. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Dios era el único que podía salvarles, Dios era el único que podía librarles. Como lo había hecho antes, podía hacerlo ahora también. Y pide el salmista que sea Dios mismo quien expíe sus pecados. Aunque el templo había sido derribado, aunque no había quien ofreciera sacrificios, el salmista pedía que nuevamente se viera la sola salvación de Dios, que promueve su honor solamente sobre el pueblo profeso y sobre todas las naciones. Dios contestaría esta oración de una manera sorprendente. Su mismo Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, sería el sacrificio que expiaría el pecado de todo el pueblo de Dios en todos los tiempos. Y esto solamente para la gloria de Dios, para manifestar libre y soberanamente su excelso poder, gracia, misericordia y verdad. Solo por su gloria, por su honor, por su grandeza. Pero también decía el salmista: Señor, haz todo esto porque tú eres nuestro fiel pastor. Él decía: y nosotros somos pueblo tuyo, nosotros somos ovejas de tu prado, así que tú eres el fiel pastor. Aunque no veamos un rey en este momento que se siente en el trono de David conforme a tu promesa, pero como tú eres nuestro fiel pastor, nosotros como tus ovejas daremos a conocer a las siguientes generaciones tus alabanzas, tus hechos poderosos, tu gloriosa salvación. Así concluye el salmista el verso número 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Jerusalén fue destruida, el templo también, el pueblo fue llevado cautivo, pero la palabra de Dios, la instrucción del Señor, sus testimonios, sus alabanzas han sido preservadas hasta hoy. La oración del Salmo 79 fue contestada. Las escrituras completas que tenemos hoy nosotros para nuestro crecimiento y fortalecimiento en la fe son evidencia de la preservación del testimonio del Señor por parte de Él mismo. Y así, Él mantiene un remanente que sigue contando a las siguientes generaciones las alabanzas de nuestro fiel pastor. Como el salmista y sus contemporáneos, ¿será que nosotros hoy podemos decir también: somos ovejas de tu prado? Que solo el Señor es nuestro fiel pastor, al cual estamos dispuestos a escuchar y seguir aún en medio de la más grande desolación. El abatimiento presentado por el salmista fue muy real, así como el abatimiento que el pueblo de Dios a lo largo de la historia también ha podido sufrir. Pero el objeto de su esperanza
fue tan real como lo es ahora. Pues Dios mismo es el fiel pastor de su pueblo que los conduce tanto en el valle de sombra de muerte como en los pastos delicados de descanso. Es solamente en Cristo que se cumple por completo toda esperanza de las Escrituras, así como la esperanza de restauración presentada en el Salmo 79 en medio de la más terrible desolación. Es en Cristo solamente que podemos tener esperanza, amados hermanos, y tomar aliento en este tiempo, en medio de lo que vemos, en medio de lo que experimentamos, o por donde el Señor en su santa y sabia providencia nos permita andar. Tenemos la seguridad de su buena voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, por medio de su santa palabra. Así que clamemos a nuestro fiel pastor que nos ayude. Él tiene todo el poder para hacerlo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias, porque una vez más podemos ser animados y fortalecidos en ti, en la esperanza que tú tienes para nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, quien en la cruz expió todos nuestros pecados para librarnos de la ira que consume por la eternidad. Hoy te rogamos, Dios, que nos ayudes también a buscarte, a mirarte a ti en medio de cualquiera que sea nuestra condición, nuestra situación. Que sepamos, Dios, que ahora ha sido manifiesta de una manera mucho más asombrosa la esperanza que tú tienes para nosotros, porque ya Cristo fue a la cruz, porque ya Cristo sufrió la cruz en nuestro lugar, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Esto nos debe llenar de gran gozo y consuelo en medio de las situaciones que podemos ver como gran desolación también en nuestros días, en nuestros hogares, en nuestra vida, Señor, en nuestras familias, en nuestra nación, en la iglesia. Padre Celestial, que hoy podamos cobrar aliento, cobrar ánimo en ti por tu gracia, por tu misericordia, que podamos creer realmente a tu palabra y volvernos a ti, Señor, en arrepentimiento, en fe, sabiendo que solo tú eres el que tiene el poder de ayudarnos, de socorrernos en todo momento, en toda situación. Como el salmista hoy clamamos: oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en gran manera, Padre. Y sabemos que tú eres poderoso, Señor, para ayudarnos, para socorrernos, para darnos aliento. Ayuda hoy a tu pueblo, en medio de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de toda la aflicción. Ayuda a tu pueblo a creer en ti, a confiar en ti y a rendirse por completo a ti, a servirte, Señor, y a regocijarse profundamente en tu salvación, anunciando, contando a las generaciones siguientes tus alabanzas. Te rogamos misericordia y que obres en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.